Bueno, pues vamos a comenzar con la clase del libro de los espíritus. Recordamos que estamos en el libro primero, dentro de las causas primeras, y en el capítulo 3 dedicado a la creación. Hoy vamos a ver las preguntas de la 43 a la 49 y como pusimos el otro día, aquí están los puntos que trata este capítulo, ¿no? Valle nos estuvo hablando de la formación de los mundos. Hoy yo hablaré de la formación de los seres vivos. Tenemos por delante la población de la Tierra, Adán, la diversidad de las razas, la pluralidad de los mundos y luego también un ítem que es bastante largo que son consideraciones y concordancias bíblicas relativas a la creación. Bueno, pues las preguntas formuladas que hoy veremos tendrán relación, ¿no? con esto, ¿no? Con la formación inicial de los seres vivos. Este tema está también desarrollado en la génesis orgánica y vamos a recurrir a él, ¿no? Pues dentro de la génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Es un tema muy complejo, ¿no? Al menos para mí que no soy una persona entendida en la materia como tal, ¿no? Bueno, pero propongo ir abriendo los dos libros, ¿no? El libro de los espíritus y el libro de la Génesis para mejor comprensión de la clase, ¿no? Bueno, siempre recordando, esto es muy importante, que el primero, el libro de los espíritus, es de 1857 en su primera edición, la segunda definitiva en 1860, y la Génesis en la cuarta edición, que sería también la definitiva, aunque fiel a las tres primeras, es de 1868, ¿no? Quedaría también para que extendamos, ¿no? Un poco el tema, pues acercar algunos datos sobre lo que dice la ciencia actual y así pues podemos hacernos una idea más amplia del tema en cuestión. Evidentemente lo que yo os voy a trasladar aquí es una forma de estudiar estas preguntas, ¿no? Es como yo pues me he planteado esta vez el estudio y claro, pues al ponerte a estudiar, ¿no? Pues van abriéndose caminos que cada uno pues puede ir investigando con tiempo y perseverancia, ¿no? Porque claro, nos ponemos aquí a mirar una cosa, a otra y no tenemos tiempo para exponer tanto, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Que cuando queremos profundizar un poquito, pues lo podemos hacer, aunque no seamos expertos en la materia, porque hoy tenemos los medios para acompañar de una manera actualizada todo aquello, ¿no? que Kardec preguntó a los espíritus en un tiempo y en un contexto y aquello que ellos respondieron en ese tiempo y en ese contexto. Bueno, pues vamos a ver ya la primera pregunta que nos encontramos, ¿no? La pregunta 43. Y Kardec pregunta a los espíritus ¿cuándo empezó a ser poblada la tierra? Y estos responden, ¿no? Al principio todo era caos y los elementos estaban confundidos. Poco a poco, eh, cada cosa fue ocupando su lugar y entonces aparecieron seres vivos apropiados al estado del globo, ¿no? Esto nos recuerda mucho, ¿no? Esta respuesta a lo que leemos en el Génesis, en el primer relato de la creación, ¿no? El concepto de caos, de confusión, ¿no? Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, ¿no? Lo conocemos todo. Pero es verdad que ya el espiritismo viene a traer luz, ¿no? A mostrarnos cómo encontrar más claridad, esclarecimiento sobre aquellas cosas que inquietan al ser humano y descubrir la realidad que se esconde bajo velos de todo tipo. Aunque es cierto que los espíritus responden a Kardec, responden en este momento, ¿no? A todas esas preguntas que se les hacen, ellos no van a
siempre nos van a responder acorde a lo que debamos saber y no van a anticipar más que lo que más de lo que a nosotros nos corresponda hacer con nuestro esfuerzo y ciencias. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Al igual que necesitamos contextualizar estas preguntas y estas respuestas, por eso yo insisto en la fecha en las que se producen, pues también debemos saber los criterios rectos que la espiritualidad seria sigue, ¿no? Mirad, hay un artículo que encontramos en la Revista Espírita de 1860 titulado La teoría de la incrustación planetaria, que seguro que nombramos en algún momento de este capítulo, del estudio de este capítulo. Bueno, pues en este artículo a lo que voy es que Kardec ofrece dos razones que nos aclaran por qué no debemos dar por válido todo lo que dicen los espíritus, ¿no? Y que tenemos que saber que a pesar de que son inteligencias que están desprendidas de la materia, pues ellos no van a disipar todas las dudas de la ciencia, ni tampoco van a derramar siempre luces donde, bueno, para nosotros todavía hay oscuridad, ¿no? Esto es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si vemos las respuestas que se recibieron mismo en este capítulo, ¿no? Por parte de los espíritus, pues nos pueden parecer como que, bueno, qué respuestas más cortas, más simples a lo mejor, ¿no? Puede pensar alguien, pero todo tiene su porqué, ¿no? Todo tiene su porqué. Y esto lo aclara muy bien Kardec, no solamente en este artículo, sino en muchas aclaraciones que hace, ¿no? La primera razón que él expresa es que, bueno, pues dice que nos volveríamos sabios sin ningún esfuerzo, sin grandes dificultades, si únicamente se tratase en este ámbito de los espíritus, ¿no? De preguntar a los espíritus y que ellos nos respondan, ¿no? Les preguntamos todo lo que ignoramos y ellos pues nos lo cuentan, ¿no? Pues esto no es así, nos volveríamos enseguida, pues ya está, tendríamos las respuestas rápidamente. Evidentemente, Dios quiere nuestro aprendizaje y nuestro desarrollo, con lo cual nos ofrece la posibilidad de que podamos adquirir la ciencia a través del trabajo. Y desde luego, lo que tenemos que tener muy claro es que Dios no encargó a los espíritus que nos dieran todo hecho, ¿no? Y esto, como hemos dicho, tiene el fin de hacernos activos y partícipes en nuestra propia evolución. La segunda razón que se sustrae de este artículo en el que él explica algunas cosas, pero dentro de él trae esta información, es que la humanidad, igual que nosotros como individualidades, pues tiene sus etapas de, bueno, pues de infancia, de adolescencia, de juventud, llega a su madurez, ¿no? Entonces, los espíritus encargados por Dios para instruirnos, pues deben proporcionarnos enseñanzas para el desarrollo de la inteligencia, con lo cual, pues no nos dirán todo a todos, ellos lo que van a hacer es esperar a que estemos preparados para ello. Ellos saben en qué momento estamos, en qué momento está la humanidad y entonces van a dar las informaciones acorde con nuestra preparación para recibirlas y sabiendo lo que nos corresponde recibir, ¿no? Algo que tenemos que entender bien es que si no ha llegado el momento, por mucho que preguntemos a los espíritus serios, lo enfatizo, ¿no? Porque esto es así, pues ellos no nos van a decir lo que no deben, ellos van a decir lo que les está permitido y para eso son bastante rigurosos. Y además, por añadir otra razón, todos los que estudiamos también de una manera grave el espiritismo, pues sabemos que no basta ser espíritu para poseer la ciencia universal. Bueno, pues dicho esto,
y tomando ya como referencia esta primera pregunta, pues vamos un poquito a completar con la génesis orgánica dentro de ese capítulo 10, que es el que vamos a tomar como referencia solamente para extraer algunos puntos. Es evidente, ¿no?, que el estudio concienzudo del libro, en ese estudio encontraremos muchísimas informaciones, tanto de la Génesis como del libro de los espíritus, ¿no? Pero también vamos a encontrar aspectos que ya han sido renovados por la misma ciencia. Esto son cosas que desde luego tenemos que contemplar sin ningún tipo de miedo, ¿no? Bueno, voy a extraer solamente algunas cuestiones para poder ampliar un poco la clase de hoy. En este capítulo de la génesis orgánica se va a resaltar, ya metiéndonos más en materia, la importancia de la química, ¿no? De cómo la combinación de las sustancias elementales y las circunstancias y proporciones que la rodean, pues darán lugar a los cuerpos compuestos, ¿no? Se explica en el que esta es la ley que preside la formación de todos los cuerpos de la naturaleza y cómo la innumerable variedad de ellos resulta pues de un reducido número de principios elementales combinados en proporciones diferentes. Y sabemos ya, claro, que estas combinaciones se obtienen tanto en los laboratorios de química como se producen en gran escala pues en este inmenso laboratorio que es la naturaleza. Entonces, en el ítem 9 de la Génesis, pues vamos a leer lo siguiente. Dice, en su origen, la Tierra no contenía esas materias combinadas, sino solamente sus principios constitutivos volatilizados. Cuando las tierras calcáreas y otras que con el tiempo se convirtieron en piedras se depositaron en su superficie, aquellas materias no existían totalmente formadas. No obstante, en el aire se encontraban en estado gaseoso todas las sustancias primitivas. Esas sustancias, precipitadas por efecto del enfriamiento y sometidas a circunstancias favorables, se combinaron según el grado de sus afinidades moleculares. Entonces se formaron las diferentes variedades de carbonatos, sulfatos, etc. Al principio disueltos en las aguas y luego depositados en la superficie del suelo. Y más adelante, en el ítem 10, pues ya nos dice esto que os comentaba, ¿no? Estas consideraciones demuestran cuán necesaria era la química para la comprensión de la génesis. Antes de que se conocieran las leyes de la afinidad molecular, era imposible que se comprendiera la formación de la Tierra. Actualmente se habla, ¿no?, sobre la evolución química y el origen de la vida. El científico irlandés John Desmond Bernal, refiriéndose a esta cuestión, expresó algo que es muy interesante, ¿no? Él dijo que un problema de proporciones cósmicas como es el origen de la vida, pues requiere de una perspectiva multidisciplinaria. Y esto es cierto, ¿no? Se emiten teorías aún desde pues, esta amplia perspectiva. He estado leyendo muchas cosas, ¿no? Pero me gustaría, ¿no?, situarnos a principios de ese siglo XX y ahí encontramos desde el punto de vista científico ya ideas sobre el surgimiento de la vida en la Tierra muy interesante, ¿no? Podemos traer a modo de apunte las enunciadas por el bioquímico soviético Alexander Ivanovich Oparin, ¿no?, que es una de las más afectadas, ¿no?, y más tarde también por el genetista y biólogo evolutivo británico John Haldane. Bueno, la teoría quimiosintética basada en la hipótesis química expuesta por Oparin contempla unas condiciones en la atmósfera primitiva muy distintas a las que hoy conocemos. Y esa serie de condiciones dieron origen a lo que él llamó, que nosotros yo creo que hemos hablado ya alguna vez, caldo primitivo
o primordial. Bueno, luego retomaremos esto, pero vamos a avanzar porque el objetivo principal de estas clases es conocer las preguntas y las respuestas del libro de los espíritus. Así que vamos a pasar a la cuestión 44, en donde Kardec pregunta, ¿de dónde vinieron los seres vivientes a la Tierra? Y ellos contestan, la Tierra contenía los gérmenes que esperaban el momento favorable para desarrollarse. Los principios orgánicos se reunieron apenas cesó la fuerza que los tenía separados y formaron los gérmenes de todos los seres vivos. Los gérmenes permanecieron en estado latente e inerte, como la crisálida y la simiente de las plantas, hasta que llegó el momento propicio al nacimiento de cada especie y entonces los seres de cada especie se reunieron y multiplicaron. Si nos vamos a la Génesis, en el ítem 1 del capítulo que estamos viendo, Kardec escribe lo siguiente, ampliando un poquito más. Dice, hubo un tiempo en que los animales no existían, de modo que estos han tenido un comienzo. Cada especie apareció a medida que el globo adquiría las condiciones necesarias para su existencia. Esto es indudable. Ahora bien, ¿cómo se formaron los primeros individuos de cada especie? Se entiende que desde que existió una primera pareja, los individuos se multiplicaron. Pero ¿de dónde salió esa primera pareja? Y continúa diciendo, ese es uno de los misterios inherentes al principio de las cosas, respecto de las cuales solo podíamos enunciar hipótesis. Subrayo yo, si la ciencia no está en condiciones aún de resolver por completo el problema, puede al menos encaminarse hacia la solución. Como vemos siempre, Kardec muestra ese buen sentido con la prudencia y el dejar que sea la ciencia que compete a las personas la que traiga las comprobaciones pertinentes. Luego hablaremos un poquito más de esto. Vamos al ítem 3 también de la Génesis. Y Kardec escribe, la formación de los primeros seres vivos puede deducirse, pues, por analogía de la misma ley por la cual se formaron y se forman todos los días los cuerpos inorgánicos. A medida que se profundiza el estudio de las leyes de la naturaleza, los engranajes que a primera vista parecían tan complicados se simplifican y confunden en la gran ley de unidad que rige toda la obra de la creación. En la cuestión siguiente del libro de los espíritus, que sería la 45, se interroga sobre los elementos orgánicos de la Tierra, preguntando su lugar antes de su formación. A lo que responden los espíritus que se encontraban en estado de fluido, por así decirlo, en el espacio, en medio de los espíritus o en otros planetas, esperando la creación de la Tierra para empezar una nueva existencia en un globo nuevo. Esto es una respuesta muy interesante que desde luego nos puede llevar a hablar muchísimo, ¿no? Pero para seguir con las preguntas no nos entretendemos mucho porque ahora viene un comentario muy largo de Kardec, pero decir que dentro de las muchas alternativas propuestas a lo largo de la historia, pues encontramos pues las que hablan, ¿no? De la exogénesis y también de esa teoría de la panspermia, ¿no? Que contempla todo ello que se sustrae de esta pregunta, ¿no? Estaban en el espacio, entre los espíritus, esperando, aguardando el momento. Es muy interesante a mi modo de ver. Bueno, vamos a pasar al comentario que hace Kardec y ya luego vamos desarrollando un poquito. Lo vamos a leer. La química nos muestra las moléculas de los cuerpos inorgánicos uniéndose para formar cristales de una regularidad constante, según cada especie, tan pronto como alcanzan las condiciones requeridas. La menor perturbación que se opere en tales condiciones basta para impedir la reunión de los elementos o cuando menos su disposición regular que constituye el cristal. Y pregunta, ¿por qué no ocurriría lo propio con los elementos orgánicos? A menudo,
conservamos durante años simientes de plantas y gérmenes de animales que solo se desarrollan a determinada temperatura y en un medio propicio. Se ha visto a granos de trigo germinar pasados varios siglos. Hay pues en esas semillas un principio latente de vitalidad que no espera sino una circunstancia favorable para desarrollarse. Lo que sucede a diario, a nuestra mirada, no puede haber existido desde el origen del planeta. Esa formación de los seres vivientes que surgen del caos por la fuerza misma de la naturaleza, ¿resta algo a la grandeza de Dios? Lejos de esto, responde mejor a la idea que nos formamos de su poder ejerciéndose sobre infinidad de mundos por medio de leyes eternas. Cierto es que esta teoría no resuelve la cuestión del origen de los elementos vitales, pero Dios tiene sus misterios y ha puesto fronteras a nuestras investigaciones. Claro, investigaciones que luego, evidentemente, con el devenir de los años, van cambiando, van avanzando. Antes de hacer algunos comentarios, voy a pasar a lo que dice el ítem 15 de la Génesis dentro de este capítulo que estamos viendo. Dice, lo que ocurre a diario delante de nuestros ojos puede orientarnos acerca de lo que sucedió en el origen de los tiempos, ya que las leyes de la naturaleza son invariables. Puesto que los elementos constitutivos de los seres orgánicos e inorgánicos son los mismos y que los vemos constantemente en determinadas circunstancias formar piedras, plantas y frutos, podemos inferir de ahí que los cuerpos de los primeros seres vivos se formaron como las primeras piedras por la reunión de las moléculas elementales en virtud de la ley de afinidad, a medida que las condiciones de vitalidad del globo fueron propicias para tal o cual especie. La semejanza de forma y de colores en la reproducción de los individuos de cada especie puede compararse con la semejanza de forma de cada especie de cristal. Como se justaponen por la acción de la misma ley, las moléculas producen un conjunto análogo. Aquí podríamos avanzar un poquito más en las explicaciones porque habría mucho que sacar, ¿no? Pero para ello tendríamos que traer un concepto muy importante, importantísimo, que es el principio vital. Y este pues se va a desarrollar en el capítulo siguiente que veremos, en el capítulo 4 del libro de los espíritus, un capítulo muy intenso, pero que sin el cual pues hay cosas que no podemos comprender bajo la óptica espírita, ¿no? Bueno, ahora para traer esas informaciones de la ciencia, ¿no? Propongo llegar a la década de los años 20 y recobrar a los científicos que he mencionado al principio. Mirad, he traído esta diapositiva que he encontrado en internet. La pongo aquí. Bueno, y vamos a hablar un poquito muy por encima, ¿no? De la teoría que propusieron, la teoría físico-química de Oparin-Haldane, ¿no? Ellos, bueno, esta se basa, ¿no? En las condiciones físicas y químicas que existieron en la Tierra primitiva y me parecía muy interesante pues estos dibujos tan sencillos pero que resumen muy bien, ¿no? Ellos propusieron de manera independiente lo que hoy se conoce como la teoría de Oparin-Haldane, ¿no? Realmente Oparin la formuló tiempo antes, ¿no? que Haldane, pero bueno, estos dos tuvieron la misma idea, pero es que Haldane no había leído el trabajo de Oparin y tuvo, bueno, pues estas reflexiones y realizó estas investigaciones, ¿no? Lo que pasa es que luego él reconoció que Oparin lo había formulado antes. Bueno, de ella, muy resumidamente, pues podríamos decir que nos traslada a la idea de que la vida en la Tierra podría haber surgido paso a paso de materia no viva, lo vemos aquí en este cuadradito, a través de un proceso de evolución química
gradual, ¿no? También vamos a apuntar que algo sobre el experimento, lo veremos en la siguiente, bueno, en alguna diapositiva atrás, que hicieron Stanley Miller y Harold Urey, ampliando un poquito más este estudio y que vino a corroborar este pensamiento, ¿no? Bueno, ¿qué era lo que ellos pensaban, ¿no? Esta hipótesis establecía que la acumulación de materia orgánica, su transformación en moléculas más complejas y la formación de sistemas que se repliquen son factores que condujeron a la aparición de los seres vivos en la Tierra. Se estaría hablando de un proceso que transita por una etapa prebiológica que consiste en una transformación química desde moléculas simples inorgánicas hasta las moléculas que posiblemente utilizaron las células primigenias. Recibe el nombre de evolución química o molecular y busca descubrir los fenómenos físicos y químicos que influyeron, ¿no?, en la formación y organización de compuestos orgánicos, inorgánicos, primitivos y que sirvieron como base del surgimiento de seres vivos. Entonces, la hipótesis, ¿no?, que postuló en 1924 Oparin nos hablaba, ¿no?, de que las moléculas orgánicas habían podido evolucionar reuniéndose para formar sistemas que fueron haciéndose cada vez más complejos, quedando sometidos a las leyes de evolución, ¿no? Según esta teoría, los océanos contenían en sus orígenes gran cantidad de compuestos orgánicos disueltos, ¿no? Y en un proceso que requirió mucho tiempo, pues esas moléculas se fueron agrupando en otras mayores y estas a su vez en complejos temporales. Y alguno de esos complejos pues se convirtió en un protobionte tras adquirir una serie de propiedades por las cuales podía aislarse e introducir en su interior ciertas moléculas que le rodeaban y liberar otras, ¿no? Entonces las funciones metabólicas, la reproducción, el crecimiento habrían aparecido después de que el protobionte adquiriera la capacidad de absorber e incorporar las moléculas a su estructura para finalmente conseguir separar porciones de sí mismo con iguales características. Y aquí tenemos, ¿no?, lo que os decía del experimento, ¿no? En 1953, la teoría de Oparin fue experimentada con validez por Stanley Miller como parte de la tesis doctoral dirigida por Curey, ¿no? Consiguiendo obtener compuestos orgánicos complejos después de reproducir las condiciones primitivas del planeta en un aparato diseñado al efecto. Bueno, aunque es verdad que la hipótesis de Oparin fue respaldada por este experimento, pues también hubo pues sus objeciones, sus peros y sus circunstancias, ¿no? Aún queda muchísimo por descubrir sobre el origen de la vida y la ciencia pues avanzará para responder tantas preguntas que surgen mismo a raíz de todo esto, ¿no? Cómo se originó la vida primitiva, cómo se originó la replicación, ¿no?, que biológicamente hablando es ese proceso de duplicación del ADN para transmitir a la siguiente generación una copia íntegra de la información genética. Otras preguntas, cómo evolucionaron las células primitivas y cómo lograron sobrevivir en ambientes pues cada vez más complejos. La comunidad científica sigue desarrollando esa capacidad increíble y quebrándose la cabeza con este asunto, desplegando todos sus esfuerzos, conocimientos y saber, ¿no? He estado leyendo claro, desde mi no conocimiento de las cosas, pero jolín, he visto cómo hace años se puso el foco sobre también el ARN, ¿no? Existe de hecho una hipótesis sobre el origen de la vida que se llama el mundo del ARN, donde la clave es precisamente, ¿no? ¿no? También se debate sobre lo que podían haber sido los primeros
ambientes habitables, fijándose en las chimeneas hidrotermales que se encuentran en el fondo de los océanos y hay estudios recientes que sugieren que los antepasados más antiguos de nuestras células podrían haber contenido tanto ADN como ARN, ¿no? Por un lado, se han encontrado un compuesto que han llamado un nombre, lo tengo para, tiouridina, raro, que podría haber sido el precursor para componer tanto el ARN como al ADN, ¿no? Es más, lo que dicen que podría haber estado presente antes de que hubiera vida alguna en la Tierra. Bueno, a mí esto se me escapa mucho, pero como os digo, ¿no? Tenemos muchas vías de intentar por lo menos acercarnos a estos conocimientos que los científicos y la gente versada explicaría con absoluto desenvolvimiento, ¿no? Bueno, más próxima también tenemos la teoría del ensamblaje que unifica la física y la biología para explicar la evolución y la complejidad de la vida, ¿no? En esa mirada multidisciplinar que decíamos al principio. Seguro que la ciencia llegará a esas preguntas de manera cierta. Ahora para no extendernos mucho, voy a poner en la diapositiva las preguntas que nos quedan, que son de la 46 a la 49, recordando, por favor, que estamos en esos años de 1860, porque esto es muy importante, y las voy a leer y luego ya comentaremos un poquito sobre cada una de ellas. En la 46 dice, ¿hay todavía seres que nacen por generación espontánea? Y los espíritus contestan esto, sí, pero el germen, hay que estar muy atentos a la respuesta, ¿no? Sí, pero el germen primitivo existía ya en estado latente. Todos los días sois testigos de este fenómeno. ¿Acaso los tejidos del hombre y de los animales no contienen gérmenes de una muchedumbre de gusanos que aguardan para hacer eclosión, la fermentación pútrida necesaria a su existencia? Es ese minúsculo mundo que dormita y despierta. La 47 dice, entre los elementos orgánicos contenidos en el globo terrestre se encontraba la especie humana. Responden afirmativamente y a su tiempo fue creada. Es lo que hizo decir que el hombre ha sido formado del lodo de la tierra. La 48. ¿Podemos conocer la época de la aparición del hombre y demás seres vivos en la tierra? No, y todos vuestros cálculos son quiméricos. Lo que ha avanzado la ciencia cada vez que se descubren restos y se va conociendo y yendo más para atrás todavía, ¿no? Y la 49 y última para el estudio de hoy dice, si el germen de la especie humana se hallaba entre los elementos orgánicos del globo, ¿por qué no se forman hombres por generación espontánea como en su origen? Y la respuesta de ellos es, el principio de las cosas permanece entre los secretos de Dios. Mas, sin embargo, se puede afirmar que los hombres, una vez dispersados por el mundo, han absorbido en sí los elementos requeridos para su formación, a fin de transmitirlos según las leyes de la reproducción. Lo propio acontece con las diversas especies de seres vivientes. Bueno, una vez leídas las preguntas, quisiera comentar algunas cosas. Primero, sobre la cuestión 46 y el tema que trae. En realidad, la generación espontánea de la vida ha sido una teoría que autorizada y desautorizada consecutivamente en diferentes ocasiones, ¿no? Si nosotros recordamos un poco en la antigüedad, ¿no? Aristóteles ya habló de la generación espontánea y también fue defendida por filósofos en la Grecia clásica, pero en realidad la repercusión, el impacto de Aristóteles pues fue mayor, ¿no? Porque era. Es uno de los problemas biológicos más debatidos desde este mundo clásico hasta la actualidad, ¿no? Y su derrocamiento, por lo que yo he podido leer, ¿no?
como paradigma ha sido celebrado al menos 3 veces, ¿no? Una vez en el siglo XVII, otra en el XVIII y otra en el siglo XIX. En realidad lo que vemos es que existe como una confusión en relación, ¿no?, a lo que significa la generación espontánea, porque bajo estas palabras se incluyen 3 procesos diferentes. A mí esto me ha parecido muy interesante y muy, por lo menos para mí, me ha esclarecido bastante y me ha hecho situarme, ¿no? Bueno, está lo que se denomina la generación equívoca, que consiste en que una especie nacería a partir de otra diferente. Esto fue universalmente rechazado en el siglo XVIII, ¿vale? Por otro lado, tenemos la heterogénesis, que es la posibilidad de que se produzcan seres vivos a partir de restos orgánicos. Y luego tenemos la abiogénesis, que sería la formación de seres vivos a partir únicamente de materia inorgánica. La abiogénesis fue ampliamente afectada durante buena parte del siglo XIX por muchos evolucionistas, a pesar de los experimentos de Pasteur. Bueno, voy a hacer apenas un esbozo, ¿no? A principios del siglo XVII se confiaba bastante en la generación espontánea, pero mismo a finales de este siglo ya la explicación cartesiana al respecto no parecía suficiente, ¿no? Sobre todo después de descubrir la complejidad que tenían los organismos vivos cuando se observaban a través del microscopio, ¿no? Tenemos en esta segunda mitad del siglo XVII la ofensiva de investigadores tan importantes como Francesco Redi, como William Harvey o como John Ray, ¿no? Todos conocemos el experimento de Redi con los tarros, ¿no? Con esos 3 tarros, la carne y las moscas, ¿no? Este médico italiano en 1668 demostró que las larvas de mosca de las carnes en descomposición se producían a causa de puestas previas y no espontáneamente por la propia carne, ¿no? Yo creo que todos lo hemos estudiado, ¿no? Cómo se ponían los 3 tarros y se ponían cambiaban las condiciones, ¿no? De cada uno de ellos. A finales del siglo XVII, entonces habría un amplio consenso alrededor de la negación a raíz de esto de la generación espontánea. Y entonces en su lugar se defendía la concepción según la cual los organismos estaban ya preformados en su germen orgánico. Esto estaríamos hablando del preformacionismo y que este organismo preformado en el caso de los animales se encontraba en el óvulo. Esto sería el ovismo, ¿no? A principios del siglo XVIII, el triunfo del newtonianismo volvió a favorecer la generación espontánea y la epigénesis, que también hemos mencionado alguna vez, ¿no? Esta teoría alternativa al preformacionismo, según la cual el desarrollo embrionario se produciría a partir de una masa inicial homogénea que se iría diferenciando. En este contexto, pues algunos prestigiosos naturalistas que disfrutaban de una considerable influencia, como era Buffon, defendieron la generación espontánea, haciendo que de nuevo esta tuviera una gran aceptación entre los estudiosos de la naturaleza. Veis que vamos así en estos aceptación, no aceptación, ¿no? Bueno, según Buffon, cuando ocurría la descomposición de la materia viva, las moléculas orgánicas ya no se encontraban adheridas a la estructura de las diferentes partes del organismo y por ello se liberaran. Esta concepción entonces proporcionaba las bases para la aceptación de una forma de generación espontánea que hemos mencionado, ¿no? La heterogénesis. También tenemos otro investigador naturalista, ¿no?, que intentó conciliar la religión y la ciencia,
que era John Needham, y lo hacía focalizando, ¿no? En los datos que aportaban la experimentación y el razonamiento, ¿no? Él luchaba mucho para que esto fuera, no fuera condicionado por las creencias y mismo siendo él sacerdote, ¿no? Como Buffon rechazaba el obismo y apoyaba la epigénesis, y a menudo pues su pensamiento se confundió con el del naturalista francés, y como podemos imaginar, pues esto le costó sufrir el descrédito, la incomprensión. Y frente a Buffon y Needham, pues estaba otro sacerdote que también es conocido, ¿no? en este aspecto, que fue Lázaro Spallanzani, que él era, ¿no? Fue un experimentador que repitió los trabajos de Needham, pero lo hizo tomando una serie de precauciones para evitar la aparición de gérmenes procedentes del aire, comprobando de esta forma que no se producía el fenómeno de la generación espontánea. Aquí podemos ver multitud de luchas científicas entre unos y otros, y esto va a permanecer, que por otra parte son muy buenas, ¿no? Porque cada uno va a aportar su visión. Llegamos a las 3 primeras décadas del siglo XIX, y estas fueron testimonio de un nuevo triunfo de la generación espontánea, por ejemplo, con el naturalista Jean-Baptiste Lamarck. Bueno, me gustaría rápidamente mencionar, porque es que estamos hablando de investigadores de todos los lugares, pero me gustaría pues mencionar un científico español, Antoni de Martí Franquès, que fue un naturalista nacido en Cataluña, en Tarragona, en 1750, y falleció en 1832. Bueno, lo traigo solo a modo de curiosidad, ¿no? Bueno, pues de interesarnos también por su trabajo, ¿no? Él estaba convencido de que podía producir organismos vivos a partir de agua y restos de materia orgánica, es decir, creía haber comprobado experimentalmente la heterogénesis. Pero también él se preguntaba si era posible producir organismos vivos a partir de la materia inerte que no procedía de ningún ser vivo, es decir, producir procesos de abiogénesis. Bueno, se puede leer sobre él, sobre su trabajo, y yo lo he traído porque me apetecía, ¿no? Pues mencionar a este científico. Con Pasteur, la idea ya de la generación espontánea fue desterrada, y a partir de entonces se aceptó de forma general el principio que decía que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Una comisión de la Academia de Ciencias aceptó oficialmente en 1864 los resultados de Pasteur, pero evidentemente los debates continuados. Bueno, una vez, y para no comerme todo el tiempo, he explicado muy por encima este asunto, ¿no? Creo que es lógico también pensar que Kardec conocía las polémicas contemporáneas sobre la generación espontánea, así como las que se habían producido en otras épocas, especialmente las desarrolladas en estos siglos, ¿no? En el siglo XVII y XVIII, ¿no? Para poder entender mejor eh, eh, por qué y cómo habla Kardec de la generación espontánea, pues os recomiendo leer el artículo de la revista Espírita de julio, lo tengo aquí, porque ahora mismo no me sé el año y no sé si lo veo, del 68, la generación espontánea y la génesis. Voy a leer solamente esto porque es muy importante lo que pone aquí. Fijaros, dice: en nuestra obra, La Génesis, hemos desarrollado la teoría de la generación espontánea, presentándola como una hipótesis probable. Algunos partidarios absolutos de esa teoría se han sorprendido de que no la afirmáramos como un principio. Les respondemos que si bien esa cuestión ha quedado resuelta para algunos, no lo está para todos, y la prueba de eso radica en que la ciencia aún sigue dividida al respecto. Por otra parte, dicha cuestión pertenece al dominio científico. Esto es fundamental, lo que dice aquí, al cual
el espiritismo puede recurrir, pero respecto del cual no le corresponde resolver nada de manera definitiva en lo que esencialmente no es de su incumbencia. Muy claro, ¿no? Evidentemente, eh, aquí está diciendo, esto corresponde a la ciencia y esto corresponde al espiritismo, que no quita una cosa para la otra, pero vamos a poner cada cosa en su sitio. Y fijaros lo que continúa diciendo, bueno, lo que he extraído yo, ¿no? Personalmente, ahora sí está hablando. Para nosotros es una convicción, y si lo hubiéramos tratado en una obra común, la habríamos resuelto por la afirmación, pero en una obra constitutiva de la doctrina espírita, las opiniones individuales no pueden convertirse en ley. Dado que la doctrina no se basa en probabilidades, no podíamos zanjar una cuestión de esa importancia recién planteada y que todavía es objeto de controversia entre los especialistas. Prudencia siempre, buen sentido. Afirmarla sin restricciones habría significado comprometer prematuramente a la doctrina, cosa que nunca hacemos, ni siquiera para que prevalezcan nuestras preferencias. Fijaros qué importante y qué a tener en cuenta en todo momento, ¿no? Lo que hasta ahora ha dado fuerza al espiritismo y ha hecho de él una ciencia positiva y del futuro es que nunca avanzó a la ligera. No se constituyó sobre ningún sistema preconcebido, no estableció ningún principio absoluto a partir de una opinión personal. Y lo que decíamos antes, ni de un hombre ni de un espíritu, sino solamente después de que ese principio recibiera la consagración de la experiencia y de una demostración rigurosa que resolviera todas las dificultades de la cuestión. Después de todo esto, el artículo de verdad leerlo porque es muy interesante, porque luego Kardec da su visión personal y desarrolla el por qué y cómo contempla la generación espontánea, ¿vale? Y que podemos comprender muy bien pues con estos pequeños estudios que podemos realizar nosotros al respecto. Ahora, y entendiendo el momento y la época, ¿no? Ahora, pues ya para terminar, os voy a comentar algo sobre, bueno, las preguntas 47 a la 49, ¿no? Me gustaría derivados a leer el hombre corporal dentro del capítulo 10 de la Génesis orgánica. Solamente voy a leer un párrafo dentro de este capítulo porque, como no nos podemos extender más, pero nos ayuda mucho a entender algunas cuestiones de estas últimas que hemos leído, ¿no? De la 47, 48 y 49. Y nos dice en este ítem 28. Por poco que se observe la escala de los seres vivos desde el punto de vista del organismo, se reconoce que desde el liquen hasta el árbol y desde el zofito hasta el hombre existe una cadena que se eleva gradualmente sin solución de continuidad y cuyos eslabones tienen, sin excepción, un punto de contacto con el eslabón precedente. Si se acompaña paso a paso la serie de los seres, podría decirse que cada especie es un perfeccionamiento, una transformación de la especie inmediatamente inferior, dado que las condiciones del cuerpo del hombre son idénticas a las de los otros cuerpos, química y constitucionalmente, y dado que nace, vive y muere de la misma manera, también él debe de haberse formado en las mismas condiciones de los demás. Bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando en los siguientes ítems. Tendremos que ir recurriendo a la Génesis y vamos a ver, ¿no? Cómo la inclusión, ¿no? En este conocimiento del principio vital nos ayuda mucho. En definitiva, lo importante es que conozcamos las preguntas del libro de los espíritus, que conozcamos cómo va evolucionando también las cuestiones dentro de la obra de Kardec, que conozcamos lo que dicen todos los autores serios espíritas y que acompañemos con los estudios actuales, evaluando siempre todas las posibilidades, porque es de esta manera
que así vamos a ir razonando, comprendiendo cada vez más nuestra propia realidad, ¿no? Nuestros orígenes, cómo todo se eslabona en la naturaleza, todo es plena armonía en la naturaleza, y cuanto más sepamos por nuestro propio esfuerzo de nosotros mismos, más comprenderemos la realidad que vivimos ahora en el cuerpo físico y, por supuesto, la realidad inmortal, la realidad ya infinita de nuestros propios espíritus. Bueno, pues termino aquí y muchísimas gracias por haber estado atentos, ¿no?, a esta clase.